Y es que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la reacción de los discípulos después de la muerte de Jesús, vemos que ellos dudaron de dicha resurrección. Y no solamente dudaron, sino que realmente llegaron a creer que la muerte de Jesús fue un fracaso total. Si bien es cierto, Jesús les dijo que él tenía que padecer, también les dijo que padeciendo tenía que resucitar. Pero cuando nosotros analizamos ciertos versículos nos damos cuenta que realmente la tristeza embargó el corazón de ellos, y no solamente la tristeza sino que de pérdida, sino que el sentimiento de fracaso, de que todo había absolutamente acabado. Encontramos una desesperanza generalizada. Encontramos que cada uno comenzó a irse a las diferentes actividades que ellos hacían antes que Jesús les llamara a seguirle. Y si hay un pasaje que describe muy bien el sentimiento de ellos, es aquel pasaje en donde en Lucas capítulo 24 encontramos que dos de los discípulos de Jesús, dos jóvenes que iban a Emaús, vienen ellos y estaban discutiendo precisamente, y Jesús se aparece, de ellos no lo reconocen, ya Jesús resucitado. Fue precisamente el mismo domingo de resurrección como hoy lo estamos celebrando. Fue domingo por la tarde lo que le estoy narrando. El mismo día que Jesús resucitó se le aparece a estos dos jóvenes. Ellos no lo reconocieron inmediatamente porque dice que la escritura que tenía velado ellos no podían reconocer por voluntad de Dios que Él era Dios, que Él era Jesús. Y Él les pregunta, ¿qué están discutiendo? Y uno de ellos, en son de burla y de sarcasmo, le dice, ¿acaso eres el único forastero en toda Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido? ¿Qué sucedió? Y le dicen, con Jesús de Nazaret, con nuestro maestro, profeta de Dios, que los magistrados lo mandaron a la cruz y murió. Y precisamente cuando ellos mencionan esto, dice Lucas 24, versículo 21 de la siguiente manera: y nosotros esperábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. ¿Ya es el qué dijeron? Es decir, ellos tenían en mente, ellos sabían y recordaban lo que Jesús había enseñado, que al tercer día Él se iba ¿a qué? A levantar, a resucitar. Pero ellos estaban desesperados. Ellos estaban sin esperanza, estaban regresando a su casa porque había fracasado. Y si seguimos leyendo, ellos todavía siguen diciendo eso. Ellos comienzan a decir de que ellos esperaban esa resurrección. En las palabras obviamente que ellos mencionan, no habla específicamente esa palabra, pero se sobreentiende. Y no solamente eso, sino que ellos dicen que de alguna manera tuvieron alguna esperanza, porque ellos le cuentan a Jesús y le dicen, y algunas mujeres fueron esta mañana, fueron al sepulcro y no lo encontraron, y Juan y Pedro fueron a ver y no lo vieron, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha vuelto a ver. En otras palabras, fue un chambre de estas mujeres. Y ese fue el sentido de la discusión de ellos. Es interesante que para ellos ya no había esperanza. Ya habían pasado 3 días, nada sucedió. Para ellos la muerte de Jesús, en lugar de ser victoria, fue una derrota. Pero la pregunta que quiero responder hoy en esta mañana es la siguiente: pero ¿qué fue lo que sucedió a partir de este domingo, en donde ellos estaban sin esperanza y con un sentimiento de derrota? ¿Qué sucedió para que 40 días después ellos quisieran dar la vida por Jesús y no les importaba predicar el evangelio de Jesucristo, a pesar de que eso representaba la muerte inmediata de ellos? En otras palabras, ¿qué sucedió para que 40 días después ellos estuvieran predicando a Jesús como el Cristo resucitado, con valor, pasando del temor al valor y dispuestos a morir? ¿Qué fue lo que pasó? Porque vemos un grupo de discípulos completamente diferentes. Por un lado tristes, y 40 días después más que exultantes, dispuestos a morir por aquel que murió y resucitó. Lo que sucedió para que ellos vinieran a cambiar su estado es que según ellos
Jesús resucitó. Ahora, ¿eso fue cierto? ¿Jesús realmente resucitó? Es que si Jesús no resucitó, entonces la resurrección de Jesús, o hablar de Jesús como Dios, como el Dios encarnado o como el Cristo, sería el engaño más grande en la historia de la humanidad. Y nosotros, los cristianos en el mundo, seríamos los más dignos de lástima. Pero si Jesús resucitó, entonces significaría que no solamente ha sido el más grande milagro en la historia de la humanidad, sino que también el acontecimiento más grande al cual todos deberían de creer. Por eso la pregunta es importante. ¿Es cierto que Jesús resucitó? ¿Es cierto la resurrección de Jesús? Vamos a dar un pequeño viaje por el mundo y vamos a ver realmente qué es lo que ha respondido el mundo entero con respecto a Jesucristo y lo que los discípulos proclamaban como resurrección. Vamos a responder en primer lugar qué ha dicho el mundo y luego vamos a dejar que Dios responda qué es lo que Él ha dicho con respecto a Jesús. En primer lugar, ¿qué ha dicho el mundo con respecto a la resurrección de Jesús? Bueno, los religiosos del mundo han dicho cosas nefastas acerca de la resurrección de Jesús. Los gnósticos, por ejemplo, al ellos ser un pensamiento, una cosmovisión dualista, en donde la parte material es mala, el cuerpo humano es malo, y la parte inmaterial, es decir, el espíritu es bueno, ellos dicen de que Jesús es imposible que haya resucitado, porque la resurrección implica obviamente el levantamiento de un cuerpo, y como para ellos el cuerpo material es un cuerpo malo, entonces dicen que es imposible que Jesús, siendo Dios, haya resucitado en un cuerpo físico. Para ellos las marcas de Jesús en sus manos, los orificios, aquello que tocó Tomás, para ellos solamente fue una ilusión. Los gnósticos dicen que si Jesús resucitó, entonces siendo Dios, entonces significa de que lo único que vio el ser humano en la tierra no fue una encarnación. Jesús no encarnó, Dios no encarnó, sino que lo que vieron fue una imagen de hombre, un holograma de hombre, pero no era un hombre en sí. Otra teoría de los gnósticos dicen, bueno, si Jesús es Dios, entonces significa que Él buscó un hombre bueno llamado Jesús y vino y moró en Él. Moraba tanto Dios como el ser humano llamado Jesús, dos personas dentro de un mismo cuerpo. Así que cuando fue llevado a la cruz, quien murió fue el hombre llamado Jesús, mas Dios sigue siendo una deidad. Y hasta el día de ahora los gnósticos piensan eso. En otras palabras, Jesús no murió, por lo tanto Jesús no resucitó. Si usted habla con alguien de la Nueva Acrópolis, aquí por ejemplo en El Salvador, que es el grupo gnóstico más conocido, ellos le pueden explicar mejor lo que piensan acerca de la resurrección que tiene que ver con todo esto. Por otro lado, los budistas dicen que Jesús no resucitó, sino que Jesús reencarnó en otro ser, en otro tipo de ser, porque él era simplemente un ser humano. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen de que la resurrección de Jesús no fue una resurrección corporal similar a los gnósticos, sino lo que ellos dicen es que Él se volvió como el arcángel Miguel, un ser angelical. Recordemos que ellos sostienen, los testigos de Jehová sostienen que la concepción de María fue una mezcla entre el semen del arcángel Miguel y el ovario y uno de los óvulos de María. Ellos dicen que el hermano de Jesús en el cielo es Satanás. Por lo tanto, ellos, los testigos de Jehová, dicen que no fue una resurrección corporal, sino que se volvió como su papá Miguel, un ser angelical. El Islam dice que Jesús no murió. Él fue un hombre, fue un profeta de Dios, pero no murió. Sino que lo que hizo Alá fue llevárselo en vida a él.
y que lo que la gente vio morir era otra persona, pero no era Jesús. Eso usted lo puede ver en el Sura 3 y en el Sura 5. La parte 3 y parte 3 del Corán. Ahora, esto es lo que dicen y así podemos seguir con respecto a los religiosos del mundo. En general dicen que la resurrección no sucedió. ¿Qué dicen los filósofos del mundo? Bueno, la teología liberal, y menciono la teología liberal porque es algo lamentablemente común en nuestra época y en nuestros medios. La teología liberal dice simplemente que la resurrección es imposible. Para ellos, la resurrección solamente es un símbolo mitológico de una esperanza subjetiva. Es el símbolo mitológico de la primera iglesia, de los cristianos primitivos, de haber nacido a una nueva fe en Jesucristo. En otras palabras, para ellos, la resurrección solamente es una interpretación alegórica de los textos, no una exégesis, sino una eisegesis de los textos, en donde manifiesta una esperanza subjetiva de todo un pueblo. Pero no sucedió realmente. Porque recordemos nosotros que para los teólogos liberales no existe ningún milagro en la Biblia. Jesús no es Dios, sino Jesús es el modelo moral por excelencia para el ser humano. A lo que el hombre puede llegar a aspirar es a ser como Jesús. Teólogos liberales. Pero ¿qué dice el ateísmo? ¿Qué dice el naturalismo? Ambos dicen que la resurrección de Jesús es la alucinación de todo un pueblo ignorante y supersticioso hasta el día de hoy. Para ellos, también la resurrección es un invento de los hombres para abusar de un pueblo ignorante. ¿Qué dice el comunismo? Que la religión es el opio de los pueblos. Y es que tenemos que entender que el ateísmo y el naturalismo, para ellos, la resurrección y el cristianismo en general es solamente un abuso para los pueblos, según ellos. Creer en el Cristo, creer en la resurrección de Jesús, es abusar del pueblo. Es querer tener dominio. Ahora bien, esto es lo que han dicho precisamente los religiosos, los filósofos. Pero, ¿qué ha dicho la iglesia en la historia de la iglesia? En el siglo I, por ejemplo, encontramos un documento llamado la Didache o Didaqué, como quieran, Didaqué es la palabra más correcta para mencionarlo, que se le llama también comúnmente como los escritos de los 12 apóstoles. Es un documento, no es parte del canon bíblico, es un documento un poco polémico en algunas partes porque son tendenciosas, sin embargo es un documento histórico. Y es interesante que en la Didaqué, aún en sus polémicas que incluye, es impresionante ver que los primeros cristianos del siglo I creían en la resurrección. Sí creían que Jesús había resucitado. Si nos vamos al siglo II con Ignacio e Ireneo, vamos a ver específicamente que también ellos, que la iglesia siempre ha creído en la resurrección de Jesús. En el siglo III encontramos a Justiniano, a Tertuliano y al controversial maestro de la escuela de Alejandría, Orígenes, muy controversial, pero a pesar de su controversia, él mismo predicaba y defendía la resurrección de Jesús. De ahí en adelante encontramos, en los diferentes concilios que hubieron, en el de Trento y otros más, encontramos una defensa a la resurrección de Jesús. Luego en 1200 en el concilio de Lyon, o en 1400 en el concilio de Florencia, se rechazó contundentemente el pensar que Jesús reencarnó y se establece dentro de la iglesia como dogma la resurrección de Jesús también. Si revisamos la historia, teólogos, encontramos a algunos polémicos, pero aún en medio de su polémica, ellos defendieron la resurrección de Jesús. San Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, Calvart, Juan Calvino, Lutero, todos ellos creían que Jesús había resucitado. ¿Qué es lo que dijeron ellos? La iglesia, que había resucitado. Pero estos que le acabo de mencionar solamente son hombres.
Hemos hablado lo que filósofos han pensado, lo que los religiosos han pensado y lo que la iglesia ha pensado. Pero todos estos son seres humanos como usted y como yo. Pero la pregunta es, ¿qué ha dicho Dios con respecto a la resurrección de Jesús? Si nosotros comenzamos con el Antiguo Testamento, podemos ver que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo, de un Cristo que tendría que morir, pero a la vez que tendría que resucitar después de su muerte. En Moisés, por ejemplo, encontramos que él habló de la resurrección. Una forma de verlo, por ejemplo, es ver cuando él pone en sacrificio a su hijo Isaac. Y dice la Escritura que él lo dio en ofrenda como Dios se lo había pedido porque él creía que Dios era capaz de resucitarlo. Es una forma de verlo. Pero para mí hay un pasaje que es contundente donde Moisés escribe acerca de una profecía que hablaba de la resurrección de Jesús de manera implícita, no explícita. Y es Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Esta es la maldición que Dios profiere contra la serpiente, precisamente por haber engañado a Eva. Este versículo y todo lo que conlleva las maldiciones que Dios da por causa del pecado, porque recordemos que Génesis 3 nos narra no solamente la caída del hombre, sino que nos narra lo que Dios habló. Y encontramos que Dios maldice a la serpiente, maldice a la mujer y maldice al hombre. Pero a la par de estas maldiciones, Dios da una promesa, que es la que estamos leyendo. Pues a este versículo 15, en teología se le llama el protoevangelio. La palabra proto significa primer o primero. En otras palabras, nosotros leemos en el versículo 15 el primer evangelio predicado en la Biblia. Pero qué interesante que el primer evangelio predicado en la Biblia, ¿quién lo predicó? Dios mismo. Porque aquí estaba Dios hablando con ellos directamente. Por eso no es de extrañar que a partir de este momento encontramos hasta el día de ahora que no han cesado los predicadores. Porque a Dios le ha placido, dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, que todos los que crean se conviertan por la locura de la predicación. Desde un inicio Dios lo marca. Ante el pecado del hombre lo que hizo fue primero predicarles. ¿Y qué les predicó? Juicio y gracia. Pero en estas palabras de gracia vemos la resurrección, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando a la serpiente. Cuando dice entre ti, ese ti es la serpiente y la mujer. Y entre tu descendiente y su descendiente, es decir, la simiente de la mujer. Él, ¿cómo le llama la simiente a la mujer? Él, uno solo. Él te aplastará la cabeza cuando tú solamente ¿qué? Hieras su calcañar. Ahora, es impresionante cómo Moisés hace la diferencia aquí. Cómo Dios, hablando específicamente, establece una diferencia enorme entre aplastar la cabeza y solamente herir el calcañar. Es que cuando habla de herir, lo que está diciendo aquí explícitamente es que aunque la simiente de Satanás iba a dañar a la simiente de la mujer, este daño no era fatal. Este iba a morir, pero no una muerte permanente. Así que si algo nosotros vemos en este protoevangelio es que Dios, al anunciar la muerte de la simiente de la mujer, implícitamente también estaba profetizando su resurrección, porque sí va a ser una herida, pero no fatal, no permanente, mientras que la derrota en la cruz de Satanás fue contundente. Así que nosotros encontramos desde Moisés anunciada la resurrección. Por eso que no es de extrañar que cuando Jesús habla con los discípulos de Emaús, que los que iban para Emaús, él dice en la Escritura que él, desde Moisés, pasando por los profetas y luego los salmos, ya eso lo dice con los discípulos después,
específicamente les comenzó a enseñar todo lo referente a lo que la Biblia decía acerca de él. Ahora, este es Moisés, pero ¿qué también dijo David? En varios salmos se habla de la resurrección de Jesús, pero hay uno en donde específicamente es mencionado como referencia en la primera predicación que el apóstol Pedro en Pentecostés hizo con el pueblo. Él habló y se refirió al Salmo capítulo 16, versículo 10, cuando dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, dice el Salmo. La palabra Seol es muy normal que para nosotros en español nos suene o nos evoque el pensamiento del infierno. Pero la palabra Seol en hebreo no es infierno. La palabra Seol significa exclusivamente el lugar dentro de la tierra que le corresponde al cuerpo ya muerto. Eso tiene un nombre para nosotros en español. ¿Dónde se pone el cuerpo muerto en la tierra? ¿Cómo se llama ese lugar? Sepultura o tumba. En otras palabras, el rey David escribió esto y dice: porque no dejarás mi alma ¿en dónde? En la sepultura o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Ahora bien, esta es una profecía extraordinaria, porque está hablando que el cuerpo ya muerto no va a haber corrupción. ¿Y qué está siendo anunciado aquí? Está siendo profetizada la resurrección. Porque si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 2, precisamente en lo que en lo que predicó el apóstol Pedro en Pentecostés, el mismo apóstol Pedro da la explicación a este versículo. Y él dice, hermano, le dice, cuando el David dijo esto, no hablaba de sí mismo. ¿Por qué? Porque primero él dice, hoy nosotros conocemos dónde está su tumba, su sepultura, y no está vacía. Ahí está el cuerpo de David. Y en segundo lugar, el cuerpo de David sí vio corrupción. Por lo tanto, si David dijo esto, no se refería a él, dice, se refería a alguien más. Y a ese Cristo, le dice Pedro, al cual ustedes han crucificado, a ese Dios lo hizo Señor nuestro. Y dice que entonces este versículo estaba anunciando la resurrección ¿de quién? De Jesús, del Mesías. Ahora, esto dice el Pentateuco, esto dicen los proféticos. ¿Qué dicen, los salmos? ¿Qué dicen los profetas? Para complementar todo el Antiguo Testamento. Encontramos que Isaías, Jeremías, Daniel anunciaron la resurrección. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11 dice: plugó al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Ok, quiero leerles nuevamente el versículo 10 y dice: plugó al Señor, es decir, le plació a Dios quebrantar y someter a padecimiento a su Hijo. Hace varios años atrás, quizás unos 4 o 5 años atrás, prediqué un sermón que se llamaba El placer de Dios en quebrantar a su propio Hijo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, luego dice, prestemos atención, dice, cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, bien conmigo, cuando muera. Ahora, ¿por qué está diciendo esto cuando muera? Porque recordemos lo que es la expiación. La palabra expiación significa, ya es la paga o el cumplimiento de la condena. Dice la Escritura que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la condena. Entonces, ¿quién pagó la condena? ¿Quién pagó por nosotros la pena? ¿Quién la cumplió? Jesús. A eso se llama expiación. Entonces dice, cuando se haya puesto su vida el Cristo en sacrificio expiatorio, es decir, cuando Él muera, mire lo que va a pasar después de su muerte. ¿Qué dice? ¿Verá qué? A su descendencia. Una pregunta, ¿los muertos pueden ver? ¿Los muertos pueden ver? No, porque ya está muerto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí implícitamente el versículo? Si después de su muerte Él verá la ascendencia, que después de su muerte, ¿qué tendría necesariamente que hacer? Resucitar. Por eso dice después lo que dice, vivirá después de su muerte.
vivirá por días sin fin. Y la voluntad del Señor triunfará, ¿dónde? En su mano. Gracias a la aflicción de su alma, es decir, a la muerte, verá ¿qué? La luz, y quedará satisfecho. Vemos que el Pentateuco habla de la resurrección del Mesías. Vemos que los salmos, los libros poéticos, hablan de la resurrección del Mesías. Vemos que los proféticos hablan de la resurrección del Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla de la resurrección del Mesías. Pero ¿qué dijo Jesús en los evangelios? Mateo capítulo 12, versículo 40 dice: porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recordemos que Jesús, ocupando las palabras de Daniel, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, para demostrar que Él es el Dios que habría de venir a encarnar a este mundo. Y Él dice que este Hijo del Hombre, es decir, Dios encarnado, tendría que morir y luego de 3 días habría de resucitar. Pero no solamente fue la única ocasión que Jesús enseñó esto. Hay muchas más, pero Mateo 8:31 nos da un ejemplo más de esto y dice: y comenzó a enseñarles. ¿El qué les enseñó? El Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Y se cumplió. Se cumplió a tal grado, oiga bien lo que dice, de padecer muchas cosas. ¿Jesús padeció antes de morir? Claro que sí. Y dice, y ser desechado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Es interesante que cuando leemos la Escritura vemos que el día de la muerte de Jesús, cuando Él ya murió, dice la Escritura que los fariseos en conjunto con los sacerdotes fueron a buscar a Pilatos a pedirle que pusieran un soldado, a que mandara soldados, porque ellos decían, porque Jesús les enseñó y dijo, ellos habían escuchado esto. Jesús les enseñó a sus discípulos diciendo que Él habría de resucitar después de 3 días. Así que manda soldados, no vaya a ser de que al pasar los 3 días, los mismos seguidores de Jesús roben su cuerpo y digan que ha resucitado. Quiero que vean una cosa, la mentira surgió antes de la resurrección. Ese es un dato muy importante. Para el engaño, claro. No fue el día de la resurrección que ellos inventaron eso. Fue antes. Porque Jesús enseñó tan claramente que Él tenía que resucitar, que ellos aseguraron de inventar una mentira en contra de ello. Así que si nosotros vemos, todo el Antiguo Testamento habla de la resurrección del Mesías. Jesús habló de su propia resurrección. Pero la pregunta es, ¿acaso solo Jesús iba a resucitar y eso era todo? No, sino que la Biblia es tan específica que no solamente Jesús iba a resucitar, sino que Él iba a pasar a un estado de gloria. Y eso es hermoso poderlo ver en la Escritura. Porque la Biblia afirma que no solamente el Mesías tendría que resucitar, sino que el Mesías iba a venir a ser Señor y Rey sobre todas las cosas creadas. Salmo capítulo 2, versículos 7 a 10 dice: yo promulgaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Y es que esta prerrogativa de este señorío, de este señor y gobernador, era para el Cristo. Y es lo que los discípulos sabían. Los discípulos sabían de Jesús, de que después de resucitar, Él tendría que pasar a un estado de gloria. Él vendría a ser el Rey y Señor de todas las cosas. Por eso es que nosotros entendemos que cuando los discípulos, obviamente no tenían el Espíritu Santo en aquel momento, entendiendo esto, lo entendieron mal. Porque ellos pensaban que el reino de que Jesús iba a establecer desde un inicio iba a ser un reino terrenal, en donde iba Él a liberarlos a ellos del imperio romano y obviamente recuperar la gloria que tuvo Israel en los tiempos de Salomón. Es lo que ellos pensaban. Por eso es que se recuerdan ustedes aquel pleito entre los discípulos que decían que iban a ser el mayor en el reino de Jesús.
Y le fueron a decir, mira, ¿quién se va a sentar a tu derecha? Mira, yo quiero ser el gobernador de tal ciudad, yo quiero ser el presidente, Y Jesús lo regaña. Precisamente eso viene de esto. Ellos sabían que después de resucitar tendría que venir una época de gloria. Señorío y cetro estarían en su mano, reinado y señorío, gobierno total sobre todas las naciones de la tierra. La resurrección no solamente era el hecho de resucitar, sino de gobernar. Salmo 72:11 dice: que se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Que se postren ante él, ¿qué? Todos los reyes. Y que todas las naciones, ¿qué? Le sirvan. Para aquellos que no quieren servir al Señor en su iglesia local, lea bien este versículo. Al Mesías resucitado se le daría tal gloria que todas las naciones sí o sí, todas las personas sí o sí en su momento, los llamados escogidos, le serviremos a Él. Sí o sí. Porque esa es su prerrogativa, esa es su herencia como el Cristo resucitado, un estado de gloria eterna. Pero no solamente eso, vámonos también a los proféticos. Jeremías 23:5 dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Se da cuenta? Aquí está la profecía de resurrección, solo que en palabras de Jeremías. Pero a la par de la resurrección, ¿qué también profetizó Jeremías una vez este Mesías resucitara? ¿Qué se le va a dar? Y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. Por eso que los judíos esperaban a un Mesías rey. En el pensamiento de que él iba a restablecer al pueblo judío como la nación gobernante sobre la tierra. Pero lo que no entendían es que el reino de Dios iba a ser diferente. Por un tiempo. Pero ellos sí lo sabían, sí lo leían, sí lo entendían que había un estado de gloria, de gobierno y de señorío absoluto. Si hay un pasaje que resume el estado de exaltación que el Mesías resucitado iba a tener, es Daniel capítulo 7, versículo 14, que dice así: Y le fue concedido señorío, gloria y un reino. Wow, ¿qué se le dio? Señorío, gloria y ¿qué? Y un reino, no varios, uno. ¿Para qué se le da un reino y señorío? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será jamás destruido. ¿Cuántos dicen aleluya? Qué hermoso el estado de gloria que al Cristo resucitado se le habría de dar. Amén. Impresionante. Mire, por eso es que, como los discípulos sabían esto, por eso es que cuando viene Pentecostés y ya el Espíritu Santo viene a morar ya en cada persona en la iglesia, en cada persona que compone el cuerpo de Cristo, la iglesia inmediatamente constituyó, escribió un himno que hablaba de la resurrección de Jesús. Y ese himno quedó registrado en la Biblia. De hecho, lo que vamos a leer es el himno basado en el testimonio más antiguo registrado en la historia de la humanidad de que Jesús resucitó. ¿Y sabe qué pasaje de la Biblia me refiero? Porque es un himno. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al versículo 7. Es impresionante. Es un himno que históricamente está datado en el año 30 después de Cristo. Es decir, fue inmediatamente después de su muerte y resurrección. Recordemos que en nuestro calendario gregoriano, Jesús no nació en el año 0, no, en el año 1 para nosotros. Él tuvo que haber nacido 5 años, 4 años, entre 4 y 7 años antes del año 1 de nuestro calendario gregoriano. Así que cuando este himno se tasa en el año 30, significa que fue inmediatamente después de que Jesús resucitó. Este himno fue cantado y lo celebraban. ¿Y por qué lo celebraban? Porque era el testimonio de los que en ese momento que estaban cantándolo estaban allí en medio de ellos. Fue el momento en el cual estaban los testigos allí. Y el apóstol Pablo lo escribió para la iglesia.
Y este himno dice así. Porque primeramente os entregué lo que también recibí. Ok, eso lo escribió él, Pablo, pero luego viene el himno. ¿Qué dice? Que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Que Cefas, es Pedro, sí. y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. ¿Logra ver usted la diferencia entre el sentimiento derrotista de los chicos de Emaús a este himno glorioso que cantaban todas las veces que la iglesia se reunía? ¡Qué impresionante cambio! De la tristeza al gozo, de la discusión a la alabanza, todo por la resurrección, por entender que Jesús y creer que Jesús había resucitado. Cuando ellos cantaban este himno, muy precioso este himno, cuando ellos cantaban esto, las personas las cuales mencionan allí todavía estaban vivas. ¿Usted se imagina qué privilegio? Qué hermoso era eso. Qué alegría cantar esto en cada reunión, en cada discipulado, en cada reunión de ministerio. Reconocer la resurrección de Jesucristo. Y es que lo que aquí dice este himno lo describe la Escritura claramente en diferentes pasajes, en los 4 evangelios unidos. Por ejemplo, el domingo de resurrección, el domingo en que Jesús resucitó por la mañana, dice la Escritura en Mateo 28 que se le apareció primero a unas mujeres. Luego Juan capítulo 20 dice que Juan y Pedro fueron a ver si en verdad el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, y efectivamente ya no estaba allí. Luego dice Mateo 28 nuevamente y Juan capítulo 20 también, que luego de que Juan y Pedro llegaron a la tumba, Jesús se le apareció a otras mujeres diferentes a las primeras. Todo eso sucedió domingo por la mañana, día 1 de la resurrección. Domingo por la tarde, Mateo 24, 1 Corintios 15 que estamos leyendo, dice que se le apareció a Cefas, a Pedro. Domingo por la tarde, luego que se le apareció a Pedro cronológicamente, se le apareció a los 2 jóvenes que iban para Emaús, Lucas capítulo 24. Luego ese mismo domingo por la tarde, Lucas 24 al final dice que se le apareció a todos los discípulos, menos Tomás porque no estaba allí. Todo esto sucedió día 1 de resurrección. Al siguiente domingo, Jesús, dice Marcos capítulo 16, Juan capítulo 20, que Jesús se le apareció a los discípulos y ahí ya se encontraba Tomás. Por lo tanto, él toca y él le dice, Señor mío y Dios mío. Y lo reconoce como Dios, porque era el Mesías resucitado. Luego, después de eso, por 4 semanas más, nos narra la Escritura, Juan capítulo 21, que Jesús se le apareció a los discípulos en el mar de Galilea. Mateo 28, Marcos 16 nos dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas en una montaña. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 nos dice que se le apareció a Santiago, a su hermano, medio hermano. Y en Lucas 24 y en Hechos capítulo 1 se nos dice que Jesús se le apareció a los discípulos en Jerusalén. ¿Cómo no iban a estar gozosos ellos? ¿Cómo no iban a cantar este hermoso himno? Y no solamente ellos vieron a Jesús, sino que dice la Escritura que también ellos vieron su ascensión al cielo. Su ascensión para ir a tomar aquella exaltación que le correspondía como el Mesías prometido resucitado. Porque una vez más los discípulos conocían las Escrituras y ellos sabían que el Mesías, una vez resucitado, tendría que pasar a un estado de gloria, y por fin entendieron. Y cuando vieron a Jesús ascender, ellos comprendieron, y luego tiempo después, 40 días después, que era su estado de gloria al cual Jesús subió. Porque ahora los mismos que estuvieron allí, luego ellos escribieron acerca de Jesús resucitado y dijeron en Hebreos capítulo 10 que se nos fue enseñado que ahora Jesús resucitado está a la derecha del Padre. Efesios capítulo 1 nos dice que a Jesús resucitado se le dio completo señorío sobre todas las cosas, incluyendo a la iglesia como cabeza de la misma.
Colosenses capítulo 2 dice que Jesús ahora tiene victoria sobre Satanás y sobre sus demonios, de tal manera que sus enemigos ahora pasan delante de él como un desfile triunfal frente al que él los venció. Hebreos capítulo 4 dice que Jesús ahora está como sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por nosotros. Primera Timoteo capítulo 2 dice que él ahora en el cielo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y si hay un pasaje en la Escritura que resume en el estado de gloria que hoy en día se encuentra Jesús como el Cristo resucitado, es Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, cuando dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, es decir, de todos los nombres divinos, de todos los nombres de Dios. A Jesús, al Hijo encarnado, muerto y resucitado, se le dio un nombre que es sobre todos los demás nombres mostrados por Dios en la Escritura. Y este nombre es Jesús, que significa precisamente que Él salvará al pueblo de sus pecados, o Dios Salvador. La pregunta es: ¿para qué se le dio este nombre, que es sobre todo nombre, a Jesús? Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los enemigos vencidos, y que toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, que Jesús el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por esta razón que Jesús, hermanos y hermanas, amigo y amiga, Jesús merece nuestra adoración. Por eso estamos aquí cada domingo y cada miércoles, porque Jesús merece nuestra adoración. Por eso le servimos al Señor a través de los ministerios locales de la iglesia. Por eso nos discipulamos, por eso leemos la Biblia, por eso estudiamos en Semper Reformanda, por eso lo hacemos todo el tiempo, porque Jesús merece nuestra admiración, nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestra alabanza, nuestro loor, nuestro clamor, nuestro servicio, oración, exaltación, admiración, todo. Porque Él es Señor para gloria de Dios Padre. Jesús resucitado es el Señor. Y por esa razón es que los que cantaban el himno no solamente cantaban el himno porque Jesús como Mesías había muerto y había resucitado y había subido a un estado de gloria, sino que también había alegría en el corazón de los discípulos por una razón complementaria a todo esto, porque ellos estaban convencidos que en ese estado de gloria Jesús vendría por segunda vez. Y eso fue lo que más selló el corazón de ellos. Porque en Hechos capítulo 1 ni siquiera era Pentecostés. En Hechos capítulo 1 versículo 10 al 11 dice así la Escritura: y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis, yendo al cielo. Así que vendrá como lo vieron irse. En ese estado glorioso, Él vendrá por segunda vez. Y ellos lo sabían. Es decir, porque Él resucitó y porque Él ascendió al cielo, ellos estaban convencidos que Jesús vendría por segunda vez. Porque también la Escritura habla de lo que Jesús, de que el Cristo habría de venir por segunda vez, vendría a ser. En primer lugar, Él va a venir a manifestar su poder y su gloria a todas las naciones de la tierra. Jesús vendrá por segunda vez, dice la Escritura, nos enseña a derrotar al anticristo y la maldad. También la Escritura nos enseña que Jesús va a venir por segunda vez a reunir para sí a los redimidos y a establecer su reino. Él vendrá a separar a los justos de los injustos, al trigo de la cizaña. Y a la cizaña y a los injustos, a los incrédulos, también Él vendrá a juzgarlos para siempre. Y Él vendrá a establecer los nuevos cielos y la nueva tierra. Por todo esto, por lo que el Mesías tendría que sufrir, padecer y resucitar, por el estado de gloria en el cual iba a ser exaltado y porque iba a venir por segunda vez, cuando ellos vieron la resurrección de Jesús, se alegraron. Esto fue lo que pasó, lo que le he narrado es lo que pasó en 40 días de la historia de la humanidad. Y en estos 40 días los discípulos pasaron del temor al valor, de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza al gozo, del dolor a la celebración.
Y a partir de este momento dice la Escritura que ellos comenzaron a predicar con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Si allá en Emaús estaban derrotados, aquí estaban exultantes, dispuestos a dar la vida con tal de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían con certeza, como dice 2 Corintios 4:14, que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ellos estaban convencidos que sí, que las personas los podían matar a ellos. De hecho, los mataron a muchos. Podían matar su cuerpo, mas su espíritu se iba al cielo. Y ellos estaban convencidos que lo que moría era el cuerpo, pero que un día cuando Jesús venga por segunda vez, se nos darán nuevos cuerpos para la eternidad juntamente con Cristo. Y eso es lo que a ellos les causaba motivo de valentía y de amor y de regocijo. A ellos no les importaba morir, porque sabían que la muerte es solamente un traslado, un paso, nada más, para irse al cielo en la espera de la segunda venida. Y una vez venga por segunda vez, se nos da un nuevo cuerpo similar al de Él, para prepararnos para la eternidad juntamente con Él. Y es que por eso que cuando ellos fueron perseguidos, ¿se acuerdan ustedes cuando vino este gran incendio en Roma y que Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma y comenzaron a ser perseguidos? Y cualquier persona podía matar a cualquier persona que creía que era cristiano sin ningún tipo de juicio legal. Podían matarlo, asesinarlo. En esa gran persecución donde muchos salieron de las diferentes provincias que eran perseguidos, especialmente de Roma, comenzaron a irse a las demás provincias, a Galacia, a Bitinia, a Capadocia, a todos estos lugares, lo que hoy es Turquía. Cuando ellos salieron corriendo, el gran apóstol Pedro, como pastor de Roma, porque él estaba radicado en Roma, él escribe una carta, la primera carta y segunda carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, ¿sabe cómo los consoló a ellos? ¿Sabe qué fue lo que dijo Pedro? ¿Por qué estos cristianos que iban huyendo de la muerte, por qué a la vez había regocijo en ellos si estaban siendo perseguidos? Pedro nos responde en su primera carta diciendo 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos. En otras palabras, los cristianos, aunque son perseguidos, ya no viven en derrota. Ya no tienen el comportamiento de los chicos de Emaús, ya no. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo renacer para una esperanza que viva, ya no es una esperanza muerta. No, ya pasaron 3 días y no sucedió nada. No, sino que dice, por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos, nuestra esperanza sea una esperanza que viva. Y es por esto que ellos hicieron de la resurrección el tema central de la predicación del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, 14, que si Jesús realmente no resucitó, entonces vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación de que Jesús es el Cristo. Si esta es una persona que predica que Jesús es el Cristo solamente, pero no predica la resurrección de ese Cristo, usted está predicando un evangelio mutilado y no sirve de nada. Porque dice la Escritura que si nosotros no predicamos la resurrección, vana es esa predicación. Mire, por eso es que cuando estaba Pablo frente a Festo siendo juzgado ya al final de sus días, en su defensa Pablo dice algo espectacular. Él resumió allí el evangelio y él dice en Hechos 26, 22, 23, yo lo leo, dice: pero con la ayuda de Dios persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder. ¿A quiénes citó? A los profetas. Y Moisés dice, yo no, en otras palabras, él viene y dice, mira Festo, yo no he cesado de predicar lo que Moisés profetizó y lo que los profetas han profetizado. No es nada nuevo. Y yo hasta el día de ahora he perseverado en ese evangelio, tanto a adultos como a quienes. Como a los pequeños, importante a los pequeños. No he cesado de testificarles. ¿El qué? Lo que habría de suceder. ¿Y qué es lo que habría de suceder? Versículo 23, que el Mesías había de, 1, padecer,
y que siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz, tanto al pueblo como a los gentiles. Jesús ha resucitado. Hay demasiada evidencia en la Escritura y en la historia para que usted siga neciamente rechazando la resurrección de Jesús. Y es que el apóstol Pablo, cuando dice eso, es impresionante. Dice, no he cesado. Sigo testificando lo que siempre se ha anunciado. Que el Mesías iba a padecer, pero también que el Cristo había de resucitar. Y es lo que yo predico. Un evangelio de vivos, no de muertos. ¿Cuál es el mensaje entonces de Dios para hoy nosotros, para este día? 3 cosas. En primer lugar, si Jesús resucitó, significa entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Él es Dios Salvador. Por lo tanto, crea en Jesús y será salvo. Y es que Romanos 10, un versículo muy conocido por todos, pero muy mal leído, dice así el versículo 9. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oye lo que dice, si con tu boca confiesas que Jesús como Señor, si confiesas a Jesús como Señor y crees, ¿en dónde? Que Dios, ¿qué dice? ¿Que Dios qué? Es decir, para que una persona que no cree en Jesús, oiga, para que una persona piense en su papá, piense en su tío, en su tía, en su vecino, para que una persona que al día de ahora no cree en Jesús pueda pensar, pueda entender, pueda creer que Jesús resucitó, es porque se supone que usted le tiene que predicar el ¿qué? La resurrección de Jesús. ¿Entiende usted? Predicar a Jesús el Cristo sin su resurrección, vana es la predicación esa. Porque dice la Escritura, con tu boca confiesas a Jesús como Señor, pero en tu corazón crees que Dios ¿qué? Lo ha resucitado entre los muertos. Por lo tanto, nosotros los cristianos no solamente confesamos que Jesús murió, sino que Él resucitó. No solamente confesamos su humillación redentora, sino su exaltación gloriosa. Nosotros no solamente confesamos que Él es el alfa, confesamos que Él es la omega. No solamente hemos confesado ni confesamos que Él ha sido, es, sino que confesamos que Él será y vendrá por segunda vez. Así que si Jesús resucitó, significa que Él es Dios Salvador. Y si Él es Dios Salvador, entonces significa que tú eres pecador y que tú necesitas el perdón de pecados en Cristo Jesús. Cree en Él y serás salvo. Cree en Él como Dios encarnado, como el Cristo que murió y como alguien que está vivo resucitado. Pídele perdón a Él en arrepentimiento por tus pecados. Porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, jamás Él, Dios, lo va a rechazar. En segundo lugar, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Si Jesús resucitó, significa también que nosotros resucitaremos con Él. Por lo tanto, entonces, seamos inconmovibles dentro de la obra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros leímos el himno que está en 1 Corintios capítulo 15. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar ahí escrito el Evangelio. Después de este himno aparece escrito el Evangelio. Pablo lo escribió para nosotros. Pero luego de escribir el Evangelio y de mostrar la resurrección de Jesús, ¿sabe por qué lo hace Pablo? Para animar a la iglesia. Porque no vamos a negar que muchas veces para nosotros, por los problemas que tenemos y por la carne nuestra, nosotros obviamente nos cuesta seguir a Cristo. No vamos a negar que nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestra falta de amor por Jesús en nuestra carne. Recuerde que nuestra carne odia a Cristo Jesús, odia con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, la carne. Pero en nuestra nueva naturaleza, nosotros amamos a Cristo. Pablo bien lo dice, el bien que quiero hacer,
no lo hago. Y lo que no quiero porque amo a Cristo, no lo quiero hacer, ¿eso qué? Termino haciendo. Pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, dice luego en el capítulo 8. Que es importante que Pablo, en 1 Corintios, después de hablar de la resurrección, él viene y da un ánimo a la iglesia. ¿Y cuál es el ánimo? Que siga adelante. Que a pesar de su propio pecado, el suyo, o a pesar de los daños, las traiciones, el dolor, que los pecados de otros lo dañan a usted, que a pesar de que usted esté viviendo una disciplina de parte de Dios, una disciplina para usted como hijo, sea que usted esté pasando problemas o enfermedades de muerte, sea lo que usted esté pasando, usted tiene que ser inconmovible en la obra de Dios. Y la única manera de hacerlo es entender a través de comprender y creer en la resurrección de Jesús, que vale la pena morir sirviendo a Cristo. Porque después de la muerte viene nuestra resurrección cuando Él venga por segunda vez. Eso Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 15, al final del capítulo. De hecho, vamos a leer los últimos 4 versículos. Y él dice del 55 al 58 lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Esto mismo es lo que él exclama en Romanos 7 con la lucha con el pecado. Pero gracias a Dios doy por Cristo Jesús. Y lo mismo que él pone aquí. Este es el final del capítulo 15. Pero él, es decir, una vez él deja establecido, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Pablo está celebrando la resurrección de Jesús, pero precisamente porque Jesús va a resucitar y nosotros en Él, viene a dar un corolario, precisamente una enseñanza que proviene de tener fe en la resurrección de Jesús. ¿Y cuál es esa enseñanza corolario? Versículo 58. Así que, es decir, como conclusión, así que si Jesús ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, así que, mis hermanos amados, ¿qué les dice? Estad firmes, ¿cómo? Inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No abandone su discipulado. No abandone su servicio al Señor en su iglesia local a través de ministerios locales. No lo abandone. Sírvale al Señor con todo su corazón. Porque no es vano estar en la obra del Señor. No es vana. Por eso dice Pablo, ¿tú has entendido que Jesús, tú crees que Jesús es el Cristo resucitado? Amén. Entonces, estad firmes, inconmovibles en la obra de tu Señor. No importa si eso te acarrea muerte. Muere entonces sirviéndole a tu Señor. ¿Vale la pena entonces seguir a Cristo? Vale la pena, ¿por qué? Porque sabemos con certeza que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en tercer lugar, ¿qué aprendemos nosotros hoy? Que si Jesús resucitó, significa entonces que Él es el sumo sacerdote en el gran templo de Dios actualmente en los cielos. Por lo tanto, entremos a ese lugar santísimo, al trono de la gracia, a pedir gracia para el oportuno socorro. Dice Hebreos 4, 15 al 16 que porque Jesús resucitó, veamos uno de los estados de gloria en el cual Él se encuentra hoy. Dice así la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si para ti en este momento la vida es muy difícil
ya sea por el pecado de tu esposo, ya sea que por tu propio pecado, o por el pecado de tu esposa, o por el tuyo propio. Si para ti el matrimonio está al punto del divorcio, o están separados, si para ti el dolor más profundo es en tu familia, si para ti en tu cuerpo hay una enfermedad de muerte, si para ti actualmente en tu vida la duda, el temor, el dolor de la traición o el dolor de la afectación de otros es el pan diario de tu vida, si tú crees que Jesús resucitó, entonces entiende que Él es tu sumo sacerdote. En oración y en clamor, entra a este trono de gracia en la oración y pídele gracia a tu sumo sacerdote para el oportuno socorro. Quiero que entendamos esto. Si Dios tiene el poder de resucitar muertos, ¿cómo crees que Él no con ese mismo poder? ¿Cómo tú crees que Él con ese mismo poder no te puede ayudar en ti en tus necesidades de cada día si tú eres un hijo de Dios? Clama a Dios, que Él te va a responder. Clama a Dios como nunca antes has orado en tu vida. Clama a Dios. Recupera tu comunión con Él. Él es tu sumo sacerdote. Tú no estás solo, no estás luchando tu lucha solo. No la puedes seguir luchando solo. Jesús es Dios. Él es tu Dios Salvador. No solamente de la muerte eterna, sino de los problemas locales, actuales. Si Dios quiere, Él te puede sanar. Y si Él no quiere sanarte, igual te va a dar las fuerzas para en paz y en gozo soportar esa enfermedad. Hermanos, si Jesús resucitó, significa que Él es Dios Salvador, que Él es nuestro Señor y tu Señor. Significa entonces que Él es nuestro sumo sacerdote y que podemos seguir firmes viviendo para Él. Porque así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Amén. Vamos a orar.